el Perú se estima que 3.000 niños al año se enferman de leucemia. De estos 3.000, el 90% fallece sin ningún tipo de esperanza. María Teresa Dulanto es la directora de la Asociación Ángeles de los Arenales, que está intentando revertir esta situación trágica. Buenos días, María Teresa. Buenos días, Beto. Muchísimas gracias, la verdad. Luego del reportaje que hemos visto, nos queda claro que has viajado hasta el hospital de St. Jude's en Memphis, Tennessee. Tienes la manera de revertir esta cifra trágica y sin embargo hasta ahora no has recibido una respuesta concreta. Exactamente. Llevando a los niños afuera fue que descubrí cómo se salvaban los niños. Entonces llegamos a la conclusión de que el St. Jude Hospital era el hospital que salvaba a la mayor cantidad de niños. ¿Por qué muere el 90% de pacientes con leucemia infantil? Muere porque los protocolos son muy antiguos. Las medicinas que se usan en Perú son las más baratas, no las que curan. Normalmente no todos los niños deberían acceder a un trasplante de médula, pero como son tan malas las medicinas, todos necesitan al final un trasplante de médula para vivir. Y en el Perú, en el INEN, no se hacen trasplantes de médula hasta ahora. ¿En el Instituto de Neoplásicas no se hacen trasplantes de médula? No se hace uno. Entonces, ¿para qué se somete al 90% de estos casos, de estos niños, de esos angelitos que hemos visto, a 90 quimioterapias, por ejemplo, como Sony, si igual van a fallecer? Porque no van a acceder a un trasplante de médula y no se van a curar con las medicinas. Yo he visto demasiado, tengo 12 años en esto, y así fue que escribí al mejor hospital del mundo y me conseguí una invitación. Fui, estuve todo el día, lo que era 10 minutos, me quedé todo el día en el hospital. Bueno, te cuento. El St. Jude Hospital trabaja con Brasil, con Chile, con Argentina, con Guatemala, El Salvador. Todo Estados Unidos es parte de Europa. ¿Y nosotros por qué no trabajamos con el St. Jude Hospital? Entonces, esa fue mi pregunta. Me fui hasta allá, convencí al director, y el director me dijo: María Teresa, no hay ningún problema. Estamos dispuestos mañana a ir al Perú a implementarlos, a mandarles doctores. Tú sabes que hay peruanos que hacen trasplante de médula en otros países y están dispuestos a venir a Perú a hacer trasplantes de médulas acá. Y sin embargo, ¿dónde las van a hacer? Entonces hemos conseguido que el St. Jude Hospital quiera venir al Perú e implementarnos un hospital. Claro, no puede ser Almenara porque ni siquiera hay camas para que se curen. En el Rebagliati hay 9 camas. En el INEN reciben una quimioterapia y de repente la segunda o tercera no van a poder ir porque no hay sitio. Entonces, pensando, yo creo que el hospital del niño, que es un elefante blanco enorme, maravilloso y moderno, yo creo que sería el sitio. ¿Te refieres al nuevo, al de San Borja? Al nuevo, donde podríamos hacer el primer hospital inclusivo, porque tenemos niños de las cacerías de la selva, inclusivo, hematológico, oncológico, pediátrico, infantil, de lucha contra todo tipo de cáncer y leucemia. Y ya estamos desperdiciando. Desde agosto, el doctor George Vélez me dice: María Teresa, ¿lo consiguió? Sí, doctor. Le digo: por favor, un ratito, espéreme. Yo ya fui, he movido todo lo que se puede mover en el Perú, pero no hay forma. Estamos preocupados por otros problemas políticos que ser realmente humano y salvar estos 3.000 casos que se mueren todos los años. En este momento, ¿cuántos casos tenemos, María Teresa? Es decir, estás hablando de estadísticas, pero los casos que tú ves a diario, que son niños de las zonas más pobres de Lima y del Perú. Sí, esos son. Bueno, yo recibo, Beto, no te voy a engañar, está mi teléfono, más o menos unas 5 llamadas diarias de niños diciendo: María Teresa, en el INEN, donde me dijeron que yo estaba muy bien, he recaído, necesito un trasplante. Entonces son muchos los casos. ¿Qué te digo? Yo tengo ahora como 20, 30, no sé. ¿Necesitar un trasplante equivale a qué? A vivir. Claro, pero me dices que no se hacen aquí. No se hacen, van a morir. Ya saben. La semana pasada murió una niñita de Huacho y una niñita de Ica, Flavia y María José, que les dijeron que estaban regias. Una del INEN y una del Rebagliati. Ahora, en el Rebagliati se supone que hacen trasplantes, sin embargo no tienen las bolsas, no tienen las medicinas. Y te lo digo yo, porque cuando yo tenía 2 niños de 14 años, Carlita, que me la llevé al Garrahan de Buenos Aires, está regia. Todos sus compañeritos fallecieron. Sony se quedó en el Perú. Él era del INEN, no había forma de saber si Sony era compatible o no, porque el análisis para saber si era compatible costaba 7.500 soles. Hicimos colectas,
supimos que era compatible, el papá tuvo que trabajar 3 meses, periodo de carencia, para poder entrar al Rebagliati. O sea, el gobierno no los puede pasar de un hospital a otro. Entró al Rebagliati y yo estaba ya con Carlita en Buenos Aires, me quedé un mes en ese hospital para ver cómo era todo el tema de los trasplantes, todo esto. Y me llama la mamá y me dice, María Teresa, ¿cómo le van a hacer un trasplante a Sonny si no están las medicinas y no tienen las bolsas? Yo he venido después de un mes para que Sonny muera en mis brazos. No hay derecho, un niño que se pudo salvar, un niño 100% compatible. El 90% de los casos no son compatibles con sus hermanos. La compatibilidad es algo excepcional, es una bendición, una gracia de Dios ser compatible. Acá en el Rebagliati solamente hacen trasplantes a los que son 100% compatibles, o sea, lo más fácil. Y así todos no lo hacen. Y todos los otros que están en el INEM, que es todo el Perú, no va a recibir nunca ni un buen tratamiento y menos un trasplante. Porque entonces, ahí sí que no los hacen. ¿Qué le dicen estos doctores a las familias que hemos visto en el reportaje, María Teresa? Le dicen, su niño va a necesitar... Mira, yo creo que le deberían decir el primer día que se enferman, porque la leucemia tiene bastantes grados y los de alto riesgo son la mayoría. Usted va a necesitar en 2 o 3 años un trasplante. No les dicen. Entonces, ¿cuándo vienen a buscarnos a la asociación? Cuando ya están con 90% de blastos, pues cuando no lo puedes llevar a ningún hospital del mundo. Sin embargo, este niño, por ejemplo, César Diego, que tú has visto en la nota, está en remisión total. Es el momento que pueda viajar a hacerse un trasplante y no lo mandan. César Diego, si se queda en el Perú, va a fallecer de todas maneras. El otro niñito ya tiene que hacerse un trasplante porque ya son reacias a la medicina, ves que las medicinas no los curan. Entonces tienen que viajar a trasplantarse. Pero ¿qué hemos conseguido? El Perú, no yo, el Perú ha conseguido que hagamos un hospital inclusivo. ¿Estamos hablando de inclusión social o no? ¿Estamos hablando de responsabilidad social o no? Eso tenemos nosotros ahora. ¿Con quién has hablado, María Teresa? ¿Has hablado con el ministro de Salud? ¿Has hablado con alguien de Poder Central? Mira, yo he ido a visitar a Nadine y desde el primer momento y fue muy amable conmigo. Y bueno, yo sé, no me he podido volver a recibir, pero sí sus asesoras, pero no se hace nada. Y después me mandaron del ministro de Salud, muy amable el ministro de Salud, me dijo, excelente, me dijo el señor, fantástico. Desde ahí no pasa nada, no pasa absolutamente, y no va a pasar, porque no están preocupados, porque hay muchos intereses, hay mucha corrupción, hay mucha maldad, y los niños se nos mueren todos los días, Beto, todos los días se muere un niño por cánceres que ya se curan en el mundo. Es indignante. A mí me duele el alma, me duele el alma. Nosotros vamos a hacerle seguimiento a este caso y evidentemente el ministro Alberto Tejada y también la primera dama, si tienen conocimiento de esto, estoy seguro que van a hacer algo pronto, porque de hecho no se puede permitir el escándalo de estas muertes infantiles que se pueden y se deben evitar. Nosotros tenemos que ir terminando. Muchas gracias, María Teresa, por haber venido y cuenta con nosotros para todo. Muchísimas gracias. Quiero decirle al Perú entero que pues en esto a mí se me va la vida y que si necesita una persona que se dedique a este proyecto, yo lo hago. Tengo 12 años de experiencia y ya, si hay que volver a viajar, volver a hacer, traer las cosas, yo lo hago, ¿ok? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hacemos un último corte, esto es Abre los... Hoy desperté y un ángel vi, me sonrió, me dijo así: muy pronto tus sueños se harán realidad. La leucemia, el cáncer no nos vencerán. Hoy nuestros mayores se están esforzando para dar a niños enfermos la esperanza de no sufrir más. Un hospital Dios nos dará, buenos doctores nos cuidarán y
se salvará. Y lo que era un sueño ya no lo será. Y pronto tendremos la oportunidad de vivir felices, lejos de esta cruel enfermedad, y crecer seguros que nunca nos abandonarán nuestro angelito.